nos dice que, algunos autores nos dicen que está o que oscila entre 0.5 a 0.8 del valor del ángulo de fricción. Dice, se requiere experiencia y buen juicio al escoger el valor de delta. Para los pilotes hincados de gran desplazamiento, dice, Bushan en el año 1982 recomendó que ese valor del coeficiente de presión de tierra se puede determinar por esta ecuación. ¿Cuál es el principio? Dice que el principio se da que el coeficiente de presión de tierra por la tangente, en este caso del ángulo de fricción entre el suelo y el pilote, va a ser igual a, ¿qué nos dice? A 0.18 más 0.0065 del valor de la compacidad relativa. Compacidad relativa, ¿por qué? Porque justamente estamos trabajando con suelos friccionantes. La compacidad va relacionado con suelos friccionantes o con arenas o grados, ¿cierto? Por ende me dice que el valor para determinar el coeficiente de presión de tierra en reposo va a ser igual. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Jorge, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere formular alguna pregunta, alguna duda? ¿Puedo continuar? ¿Se está escuchando? ¿Se visualiza y se escucha bien, delegado? Sí, ingeniera, se escucha bien. Sí se escucha, ingeniero. Ok, seguro que... Continúe con las clases. Sí se Ok, escucha bien, ingeniero. ok, gracias entonces. Seguro que Jorge se queda dormido y aprieta el botón. Bueno, ya habíamos entonces visto la forma de cómo determinar este valor del coeficiente de presión de tierra, ¿cierto? Para cuando, ojo, está hablando suelos friccionantes. Existe otro método, mejor otro autor, perdón, Meyerow, nos dice que indica que la resistencia por fricción unitaria promedio para pilotes hincados de gran desplazamiento se pueden obtener esos valores de resistencia a la penetración estándar corregida promedio como, ojo con Meyerow y ojo cuando habla del ensayo del SPT. Cuando dice resistencia de penetración estándar y habla del N-core, N-core es el valor corregido promedio de la resistencia a la penetración estándar, ¿cierto? Hay que tener bastante cuidado en el sentido de que las unidades, ¿cierto? Varios se han equivocado ahí también. Dice, la resistencia unitaria promedio, cuando esté en unidades del sistema internacional, dice, en kilonewtons metro cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Ojo, dice a 2 veces el valor corregido promedio de la resistencia a la penetración estándar. Cuando voy a tener en unidades de libras pie cuadrado, ojo, cuando voy a tener en unidades de libras pie cuadrado, me dice que este valor de la resistencia unitaria promedio va a ser igual a 40 por el valor corregido promedio de la resistencia a la penetración estándar. Está hablando en el sistema internacional, está hablando en el sistema inglés. Es diferente la fórmula, por favor, ¿ya? Nos dice también que para pilotes hincados de desplazamiento pequeño, este es de gran desplazamiento, para desplazamiento pequeño, la resistencia unitaria promedio se puede determinar, ojo, en kilonewtons metro, perdón, va a ser igual a el valor corregido promedio de la resistencia a la penetración estándar. Y si estamos en unidades inglesas, nuevamente repito, si estamos en unidades inglesas, ¿qué dice? Va a ser igual a 20 veces el valor corregido promedio de la resistencia a la penetración. Ojo, ¿qué estamos determinando? Meyerow nos está dando para determinar este sub o el promedio, en este caso, de la resistencia, ¿ya? Unitaria, resistencia unitaria promedio. Entonces, para determinar lo que quiero en realidad, resistencia por fricción. Hay un audio que se está filtrando. Para determinar la resistencia por fricción, ¿a qué va a ser igual? La resistencia por fricción, justo dice, es igual al perímetro de la sección del pilote por la longitud del pilote y justamente identificando el tipo de suelo e identificando si es de alto o bajo desplazamiento por la resistencia unitaria promedio. Entonces, de esa manera podría determinar, de esa manera, Aruire, tu audio, Mamani Aruire. Ok, entonces podría determinar la resistencia por fricción, ¿cierto? Otra manera de calcular resistencia por fricción en suelos friccionantes. Ojo, suelos friccionantes. ¿Ya? Continuamos entonces. Colli Castello nos dice que en el año 1981, en conjunción con el material presentado en la sección de pilotes por un
por punta, pusieron que la resistencia por fricción se podría determinar, según Colicacelo, dice que resistencia unitaria promedio por el perímetro de la sección del pilote por la longitud de mi pilote. Y esto también nos dice que sería igual a el coeficiente de presión de tierra por la presión de sobrecarga efectiva promedio, dice, ojo, promedio, por la tangente del ángulo de fricción entre el suelo y el pilote. Y para Colicacelo dice que el valor de delta, ¿a qué va a ser igual? A 0.8 del ángulo de fricción. Por, ¿quién me dice? El perímetro de la sección del pilote y por la longitud de mi pilote, ¿cierto? Entonces, para determinar, en este caso, la fricción unitaria, ¿qué necesito acá? El valor de K, ¿cierto? ¿Cómo voy a obtener el valor de K? Por medio de esta tablita, ¿sí? ¿Qué nos dice en esta figura? Nos dice que para determinar, vamos a ver, para determinar el valor de K, el coeficiente de presión de tierra, ¿a qué va a ser igual? Dice que yo necesito la relación de empotramiento, la longitud de mi pilote entre el diámetro de mi pilote. Tengo ese valor, no sé, se me ocurre pensar de que es 15, ¿ya? Si ese valor es 15, proyecto una línea y trazo, intersecto en este caso a los valores de ángulo de fricción que tenga, 30, 31, 32, 33 y así sucesivamente. ¿Qué hago? Proyecto una línea perpendicular a esta, ¿cierto? Una línea perpendicular a esta. Entonces, más o menos ahí me va a dar, ¿cierto? Más o menos ahí me va a dar el valor. Entonces, ¿qué voy a obtener? El valor del coeficiente de presión de tierra. ¿Con qué? Con la relación de empotramiento, la longitud del pilote entre el diámetro. ¿Cuánto está? Lo que tengo que verificar bien es en qué sistema de unidad está. Miren, 0.15, 0.2, 1, 2, 5 está en escala logarítmica. Tengo que tener bastante cuidado en la interpretación. Entonces, aquí, punto 15, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto está? 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto 72 más o menos, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser el valor de K? Punto 72. ¿Qué he necesitado para utilizar? La relación de empotramiento junto con el ángulo de fricción para determinar el valor del coeficiente de tierra K. Ya tengo el valor del coeficiente de tierra acá. Para determinar el valor de la presión de sobrecarga efectivo, para determinar el valor de la presión de sobrecarga efectivo, tal como lo han hecho los anteriores métodos, no va a haber problema, solo que nos dice la presión de sobrecarga promedio, nos dice ya, del esfuerzo. Ya, el ángulo de fricción ya tenemos, tengo el valor del perímetro y la longitud del pilote también voy a conocer. Entonces, para determinar, en este caso, para determinar la resistencia por fricción, según el método de Cory-Castello, va a ser igual. Resistencia por fricción es igual a el valor del coeficiente de presión de tierra por el esfuerzo o la presión de sobrecarga efectiva por la tangente, me dice de quién, de 0.8 del valor del ángulo de fricción por el perímetro de la sección del pilote y por la longitud de mi pilote. Con esta ecuación podría yo determinar ya la resistencia por fricción según el método Coyle-Castello, en la cual necesito conocer el valor de K, ¿cierto? Ese es otro método para determinar la resistencia por fricción para suelos friccionantes, ¿ya? Resistencia por fricción es en el caso de arcilla o suelos cohesivos. Existen tres métodos, el método lambda, alfa y beta. Vamos a desarrollar entonces, ¿qué nos dice el método lambda? El método lambda nos dice que este fue propuesto por Vijajerga y Foch en el año 1972. Se basa en la hipótesis de que el desplazamiento del suelo causado por el hincado del pilote conduce a una presión lateral pasiva a cualquier profundidad y que la resistencia promedio es, ¿a qué es igual la resistencia promedio? Nos dice que la resistencia promedio va a ser igual, ojo, resistencia promedio va a ser igual a el valor de lambda que cambia con la profundidad de la penetración del pilote, como se muestra en esta imagen, ahorita les voy a explicar. Nos dice por el esfuerzo vertical efectivo, que también a su vez es igual a 2 veces el valor de la cohesión o de la resistencia cortante media no drenada, ¿cierto? Entonces, para determinar solamente la resistencia unitaria, puedo aplicar esto. Y para determinar, en este caso, la resistencia para determinar la resistencia por fricción, ¿a qué va a ser igual? Nos dice que por el método lambda, va a ser igual a resistencia unitaria, perímetro de la sección del pilote, por la longitud del pilote, por justamente
la resistencia unitaria promedio, ¿cierto? ¿Cómo determino el valor de lambda? Dice que para determinar el valor de lambda, este es el valor de lambda, me dice que yo necesito conocer la longitud de empotramiento. ¿Cuánto es la longitud de empotramiento? L. Si por decir el valor de L, no sé, se me ocurre pensar que es 20 metros, ¿ya? Si el valor de L es 20 metros, ¿qué me dice? Intersecto con la curva, intersecto con la curva, no tiene otro valor, solamente nos da una curva, trazo la perpendicular hacia arriba, trazo la perpendicular, ¿qué voy a tener? Lo siento, ahí está, trazo la perpendicular, ¿sí? Esta, lo que tengo que verificar bien es en qué escala está. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 está en escala natural normal, ¿cierto? 0.1, punto 15, punto 17 más o menos, ¿no? Punto 17. ¿Cuánto es el valor de lambda entonces? 0.17. Puedo determinar el valor de lambda para poder determinar la resistencia promedio y a su vez, consecuentemente, determinar la resistencia por fricción. ¿Qué nos dice? Nos dice que el esfuerzo vertical medido en la longitud y la cohesión drenada, ¿cierto? Sabemos que para determinar suelos 2 nuevamente, el cuidado o para determinar el esfuerzo vertical, ¿a qué era? ¿Ya? Para determinar el esfuerzo vertical promedio, ¿a qué era? Al área 1 más el área 2 más el área 3 y cuántas áreas tenga según más allá del tipo de suelo, sabemos que estamos hablando de suelos friccionantes, cambia en razón de el valor de la cohesión drenada, ¿cierto? C sub U, cohesión drenada. Entonces, ¿qué sucede? Existen estratos en los cuales, si bien es cierto, sigue siendo arcilla, todo el estrato es una arcilla, el valor de la cohesión drenada cambia, el valor de la cohesión drenada es mayor, el valor de la cohesión drenada disminuye. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Tengo que hallar el valor promedio de estos esfuerzos, ¿sí? Entonces, para lo cual, ¿qué cosa voy a tener que hallar? Voy a tener que hallar el esfuerzo que se va a producir aquí, el esfuerzo que se va a producir aquí y el esfuerzo que se va a producir allá, para consecuentemente poder hallar el valor de las áreas, ¿cierto? Suelos 2, recuerden. Si tengo un estrato diverso, digamos, con diversos valores. Entonces, ¿cómo voy a hallar el valor del esfuerzo vertical? El esfuerzo vertical era el peso específico por la longitud del estrato, ¿cierto? Ese mismo procedimiento vamos a aplicar. El peso específico o peso unitario del suelo por la longitud del pilote, cuántas veces haya esa modificación o ese cambio. Y la vamos a dividir entre qué? Entre la longitud total del pilote que voy a tener, a qué profundidad va a estar mi pilote. Si va a tener, en este caso, por ejemplo, está ejemplificando con 1, 2, 3 estratos. Si tengo 2, con 2. Si tengo 4, con los 4. Si tengo 3, como se ve en la figura, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa voy a hallar? El valor de la cohesión drenada para poder hallar el esfuerzo vertical, ¿sí? Lo he explicado también, creo que uno de los grupos, o los dos grupos, no recuerdo bien. El segundo método para la determinación de la resistencia por fricción en caso de el método alfa. ¿Qué nos dice? El método alfa dice, de acuerdo con la resistencia unitaria superficial en suelos arcillosos se representa por la ecuación. Resistencia unitaria va a ser igual al valor, dice que del factor empírico de adhesión, alfa, lo está denominando factor empírico de adhesión, por el valor de la cohesión drenada, ¿cierto? Entonces dice que la variación aproximada del valor de o de alfa, perdón, esto debe ser alfa, se muestra en la figura siguiente. Note que para arcillas normalmente consolidadas, el valor de la cohesión drenada es menor o igual aproximadamente a 1 kilolibra pie cuadrado, que eso equivale más o menos a 50 kilonewtons metro cuadrado. Entonces, el valor de alfa se hace 1. Por lo que, dice, para determinar el valor, perdón, de la resistencia por fricción, ¿a qué va a ser igual? Resistencia por fricción, según el método Lambda, dice que es igual a la sumatoria de la resistencia unitaria por el perímetro de la sección del pilote por la longitud incremental de mi pilote. Y esto también a su vez nos dice que es igual a la sumatoria del factor empírico de adhesión, alfa estamos hablando, por el valor de la cohesión drenada, por el perímetro de la sección del pilote y por la longitud incremental de mi pilote. ¿Qué es lo nuevo acá? Lo nuevo en el método alfa justamente es cómo determinar este factor, ¿cierto? Alfa. Para determinar alfa, lo voy a hacer por medio de esta figura, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Nos dice que yo necesito conocer el valor de la cohesión drenada, ya sea en
unidades de kilonewton metro o ya sea en unidades de kilolibras pies, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para determinar el valor de el factor empírico alfa, ¿ya? Tengo acá tres curvas, una intermitente o de intermitente inferior y superior que vendrían a ser los parámetros y tengo una intermedia, ¿cierto? Que viene a ser el promedio de las dos. ¿Con cuál de ellas trabajo? Les recomiendo trabajar con el valor promedio. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía, según la experiencia, cuál utilizar, si el límite inferior o el límite superior. Para no tener problemas, trabajamos con el promedio de esta. Entonces, en función de quién dice, de la cohesión drenada. Si la cohesión drenada está en unidades de kilonewton metro cuadrado, por decir, si este valor es 100, intersecto con la curva intermedia, ojo con la curva intermedia, trazo la perpendicular a este lado y posiblemente me esté dando ese valor aquí, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual? 0, 0.25, 50, 75. Está en escala natural, no hay ningún problema. Entonces, si aquí es 0.25, 0.50, 0.51, más o menos 52 va a ser, ¿cierto? Entonces, el valor de alfa, 0.52. Ahora, si yo tengo en unidades la cohesión drenada, en unidades de kilolibras pies, por decir, no sé, se me ocurre pensar que ese valor de sea 2 kilolibras pie, ¿cierto? Nuevamente, intersecto con la línea media, ¿sí? Trazo la perpendicular, esta va a estar un poquito más arriba, voy a mover esta. ¿Y cuánto va a ser el valor? Posiblemente 0.53, ¿cierto? 53, 54 el valor de alfa. En unidades de kilolibras pies o en unidades de kilonewton metro puedo determinar este factor empírico de adhesión para determinar, ¿qué cosa? La resistencia unitaria por fricción. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Con el ejercicio, ¿no? Con el ejercicio van a entenderlo mucho mejor tal vez. El tercer método, el método beta, dice, cuando los pilotes se hincan en arcillas saturadas, la presión de poro en el suelo alrededor de los pilotes aumenta. Este exceso de presión de poro de arcilla, normalmente consolidada, que es entre 4 y 6 veces la presión drenada, sin embargo, en aproximadamente un mes, esta presión se disipa gradualmente. Por consiguiente, la resistencia unitaria por fricción en el pilote se determina con base en los parámetros de esfuerzo efectivo de la arcilla en un estado remoldeado. Ojo, los dos anteriores métodos no nos hablaban para nada de el estado en el que se va a encontrar la arcilla. En este caso, el método beta nos dice que el valor que vamos a determinar del ángulo de fricción se va a trabajar con una arcilla remoldeada. Para lo cual dice que la resistencia unitaria, este valor de la resistencia unitaria, ¿a qué va a ser igual? La resistencia unitaria por el método beta va a ser igual a nuevamente, este valor de beta por el valor del esfuerzo vertical efectivo. Pero beta, ¿a qué es igual? Beta me dice que es igual al coeficiente de presión de tierra, K, coeficiente de presión de tierra, por la tangente de quién? Del ángulo de fricción drenada de la arcilla remoldeada. Por consiguiente, dice que conservadoramente el valor del coeficiente de presión de tierra va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 menos seno del ángulo de fricción drenada de la arcilla remoldeada. Entonces, el valor de ese coeficiente de presión de tierra es igual a 1 menos seno del ángulo de fricción remoldeada. ¿Por quién me dice? Por la tasa de preconsolidación, por la tasa de preconsolidación. ¿Con qué ensayo puedo terminar? Con el ensayo de consolidación, ¿no? Por el consolidómetro puedo obtener si es que por A o B quieren profundizar ustedes ese valor. Ojo, nos habla para arcillas normalmente consolidadas, para arcillas normalmente consolidadas, ¿cierto? Combinando las ecuaciones antes mencionadas de este método para arcillas normalmente consolidadas, se obtiene entonces que, reemplazando en la ecuación que tenía, ¿cierto? Con todos los valores que tengo, la resistencia unitaria va a ser igual a 1 menos seno del ángulo de fricción remoldeado de la arcilla por la tangente del ángulo de fricción remoldeada de la arcilla por el esfuerzo vertical. ¿En quién? En caso de arcillas normalmente consolidadas. Para el caso de arcillas preconsolidadas, ojo, para el caso de arcillas preconsolidadas, ¿a qué va a ser igual? La resistencia unitaria va a ser igual a 1 menos seno del ángulo de fricción remoldeado por la tangente del ángulo de fricción remoldeado por la raíz cuadrada
de la tasa de preconsolidación, ¿cierto? Por el esfuerzo vertical. Con el valor de la resistencia unitaria ya determinado, nos dice que la resistencia total por fricción se evalúa, entonces, la resistencia por fricción, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria, nos dice la sumatoria de perímetro de la sección del pilote por el valor, perdón, el valor de la resistencia unitaria es igual a la sumatoria de la resistencia unitaria por el perímetro de la sección del pilote por la longitud incremental del pilote. En el caso de beta, aquí hay que tener cuidado si está hablando de una silla normalmente consolidada, está hablando de una silla preconsolidada, ¿cierto? Porque cambia en lo que se refiere a la tasa de preconsolidación, ¿sí? Este vendría a ser entonces el método beta para poder determinar la resistencia por fricción. Por último, dice, para determinar la capacidad admisible de un pilote, dice, para estimar la capacidad última de carga de un pilote, un ingeniero tiene que tener en mente los siguientes hechos. Después de que se determinó la capacidad de carga última de un pilote, sumando la capacidad de la punta y la resistencia por fricción, debe usarse un factor de seguridad razonable para obtener la carga total admisible para cada piloto. La carga admisible es igual a la carga última entre el factor de seguridad, dice, ¿no? El factor de seguridad generalmente usado varía entre, según nuestra norma, 2.5 y 3, dependiendo de la incertidumbre del cálculo de la carga última. Entonces, con esto ya podríamos determinar la capacidad admisible de un pilote. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta a alguien hasta ahí? Delegado, ¿estamos claros? ¿O alguien? Sí, ingeniera, todo Sí, claro. ingeniera. Ok, Oh, vamos a reforzar esto con algunos ejercicios, pero antes les voy a dar la nota todavía de sus exámenes y sus promedios, ¿ya? Voy a ir llamando, según el orden que tengo acá. Y primero les voy a dar su nota del examen en la parte teórica y seguidamente es la nota del examen práctico, ¿ya? Entonces, en la primera etapa les voy a dar les voy a llamar y les voy a entregar su nota del examen teórico y seguidamente el examen práctico. En la entrega del promedio lo voy a hacer culminado esta etapa de la entrega de la parte teórico-práctico. Entonces, seguidamente, si no hay algún reclamo, si no hay alguna observación, vamos a pasar a la entrega del promedio. Ya, primero déjenme terminar entregar las notas del examen. Si alguien tiene algún reclamo, si alguien tiene alguna duda, pregunta, la absolvemos y terminado esa etapa, paso a la entrega de promedios. ¿Estamos claros? Ingeniera. ¿Claro? Ingeniera. Ok, atentos entonces a sus nombres. Arizuka. Ingeniera. Arizuka, en el examen teórico 6.5, en el examen práctico 5.5. Arpi Guerra. Alpigar presente, ingeniera. Arpi Guerra, en el examen teórico 6, en el examen práctico 2. Bustín Segarra. Cacma Ríos. Calcina Manqui. Calla Vilca. Calla Vilca. Calcín Mamani. Carita Quispe. Carita Surco. Ingeniera. Carita Surco, en el examen teórico 4, el examen práctico no me ha llegado, no tengo nota de examen práctico. Cayo Berríos. Cayo Berríos. Cancapa Ceballos. Presente, ingeniera, con capas de vallas. Cancapa Ceballos, examen teórico 5.5, examen práctico 2. Cari Cari. Cari Cari. Juarite Mamani. Ingeniera. Juarite Mamani, examen teórico 6, práctico 1. Chura Moscairo.
Presente, ingeniera. Chura Moscairo, examen teórico 5.5, examen práctico 5.5. Chura Rodríguez, Presente. Chura Rodríguez, examen teórico 6.5, examen práctico 5.5. Jorge Ruelas, Presente, ingeniera. Jorge Ruelas, teoría 6, práctica 2. Condori Choque, Presente, ingeniera. Condori Choque, teoría 5, práctica 5. Condori, Presente, ingeniera. Condori, teoría 5.5, práctica 2. Condori Quispe, Presente, ingeniera. Condori Quispe, teoría 5.5, práctica 2.5. Coragua Turpo, Uno Montalvo, Dianderas Puma, Presente, ingeniera. Dianderas, Sí, ingeniera. Dianderas, teoría 3, práctica 5.5. Díaz Chambi, Buenas noches, ingeniera. Presente. Díaz Chambi, teoría 4.5, práctica 1. García Pasa, Ingeniero García Pasa. García Pasa, teoría 4, práctica 7. González Velázquez, Gutiérrez Presente, Álvarez, ingeniera. González, Sí, ingeniera. González Velázquez, teoría 5, práctica no me ha llegado. Gutiérrez Álvarez, Presente, ingeniero. Gutiérrez Álvarez, teoría 5, práctica 2. Gutiérrez Vilca, Presente, ingeniera. Gutiérrez Vilca, teoría 6.5, práctica 4.5. Gutiérrez Yucra, Presente, ingeniera. Gutiérrez Yucra, teoría 6, práctica 5.5. Y la saca Martínez. Huancoyo Mamani. Guayapuma García. Lazarinos Parillo. Presente, ingeniera. Lazarinos Parillo, teoría 5.5, práctica 1.5. León Ticona. Ingeniera. León Ticona, teoría 4.5, práctica 2. Ludeña Zacachipana. Presente, ingeniera. Ludeña Zacachipana, teoría 4, práctica no me ha llegado. Luque Ramos. Lucas Ramos, presente, ingeniera. Luque Ramos, teoría 6.5, práctica 5.5. Mamani Aruire. Presente, ingeniera. Mamani Aruire, teoría 2, práctica 2. Mamani Benavente. Presente, ingeniera. Mamani Benavente, teoría 4, práctica 4.5. Mamani Canasa. Mamani Canasa, teoría 5, práctica 5. Mamani Calla. Mamani Condori. Mani Condori, presente, ingeniero. Mamani Condori, teoría 3, práctica 5.5. Mamani Monroy. Mamani Pari. Maita Roque. Presente, ingeniera. Maite Roque. Maita Roque, teoría 3, práctica 1. Mengoa Rojas. Mengoa Rojas. Moya Vargas. Presente, ingeniera. Moya Vargas, teoría 4, práctica 2. Palomino Quinto. Pari Lope. Quilla Peralta. Presente, ingeniera. Quilla Peralta. Quilla Peralta, teoría 4, práctica 1. Sí. Quiroga González. Quispe Cari. Presente, ingeniera. Quispe Cari.
Quispe Cari, teoría 6, práctica 4. Quispe Quispe. Quispe Tiznado. Presente, ingeniera. Quispe Tiznado, teoría 2, práctica 5.5. Quispe Vilca. Presente, ingeniera. Quispe Vilca, teoría 3, práctica 5.5. Rivera Zapana. Presente, ingeniera. Rivera Zapana, teoría 6, práctica 1. Suazaca, Suazaca. Suazaca. Sumi Mamani. Presente, ingeniera. Sumi Mamani, teoría 4, práctica no me ha llegado. Tapia Bustinza. Tapia Bustinza. Tapia Bustinza. Le llaman un ratito. Tapia Caballero. Vilca Chávez. Vilca Quinto. Aceituna Umpiri. Ingeniera. Aceituna Umpiri. Teoría 4.5, práctica 2. Pari Parisaila. Pari Parisaila. Ok, esa vendría a ser la nota de su examen teórico práctico. ¿Alguien tiene alguna duda? Esperen un minutito, por favor. Un minutito, por favor, les voy a pedir. A ver, ¿alguien tiene alguna duda respecto a su nota del examen? Ingeniera, ¿me ha escuchado mi nombre? Cuno Montalvo, disculpe, ingeniera. Uno Montalvo. Uno Montalvo, teoría 5.5, práctica 3.
¿Alguien más? buenas noches. Disculpe, Tapia Caballero. Tapia Caballero. Tapia Caballero. Teoría 2.5, práctica 5. ¿Ya? ¿Aló? Sí, adelante. Promedios y los promedios. Ya, ¿no hay más dudas con respecto al examen para pasar a la entrega de promedios, si no? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Y adelante, Daniel. No he escuchado mis notas. Tampoco me escuchó, creo. Apellido, Parisaila Yuri Ganem. Parisaina, teoría 4.5, práctica 2.5. Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más para pasar a la entrega de promedios? Ingeniera, en el chat están escribiendo algunos compañeros que no lograron responder así. Quispe, Rodrigo, dice. A ver, Quispe, Rodrigo. Rodrigo, teoría 6.5, práctica 5. Rodrigo, teoría 6.5, práctica 5. ¿Ya? A ver, ¿quién más está? Tapia Caballero, ya le indiqué. Pari también. Rodrigo ya está. Díaz Chambi, todo claro. Mamani Canasa. Mamani Canasa, ¿cuánto tiene? Mamani Canasa, José Luis tiene teoría 5, práctica 5. José Luis, y son todos. Si no hay ninguna duda, para pasar a la parte de entrega de promedios, Ingeniero, adelante. mi examen práctico me dijo que no le llegó. ¿Puedo hacer algo en caso de que haya pasado eso? González Velázquez, necesito evidencia y justamente se da por medio de la plataforma Classroom para generar esa evidencia y no tener ningún inconveniente. Y en la plataforma de Classroom no me aparece su nombre, no me aparece, o sea, no sé qué haya pasado, no lo has enviado, no tengo idea. Lo envié como 2 veces, ingeniero, porque lo volví a abrir y parecía como que si no se hubiese enviado algo así. Entonces lo volví a enviar todavía. De nuevo Dame lo cargué los archivos y lo reenvié. dame un segundo, lo verificamos si gustas, no hay problema. Ya, ingeniero. ¿Ok? Estamos en ya de... Mm. ¿Qué apellidas? González Velázquez, ingeniero. González. ¿Visualiza? ¿Se visualiza? Sí, ingeniero. Visualiza Sí, tu ingeniero, sí se apellido. visualiza. Tu apellido no hay. Quispe, Lazarino, Cama, Mamani, Tapia, Condori, ¿qué me dijiste? Gutiérrez, ¿no? González Velázquez, ingeniero. González, Quispe, Moya, Calcina, Cuno, Palomino, Cuaquira, Maita, Colque, Gutiérrez. González, ingeniero. González. Aceituno. González.
No hay González, no hay evidencia de tu examen. Son todos los exámenes que me han llegado de la parte práctica. González. Ingeniera, buenas noches. Eso Maya. pasa cuando se pasa la hora, ingeniera. Una vez que así parece un error No, y cuando... no, porque les he dado tiempo, les he dado el tiempo suficiente como para poder mandar su evidencia, ¿cierto? No es por eso, no ha sido, ese no es el motivo. Por ese motivo no ha sido, no sé cuál haya sido el motivo, no es por el tiempo, no ha sido por el tiempo. Sí, ingeniero, no, envíe más antes todavía de que aplace el tiempo. Y como les digo, no tengo evidencia. En función de las evidencias se trabaja cuando es virtual, en función de eso, para no tener ningún reclamo posterior. ¿Alguien Sí, más tiene alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Si no, pasamos a la parte de la entrega de promedios. Ok, Arizuka. Arizuka. Voy a entrar a Presente, ingeniera. a la entrega de promedios, por favor. Arizuka, Arizuka, promedio presente. 13. Arizuka, promedio 13. Arpi Guerra. Presente, ingeniera. Arpi Guerra, promedio 10. Alpigara presente, ingeniera. Arpi Guerra, promedio 10. Justinza Segarra. Aris- Arizuka, ingeniera. Arizuka, promedio 13. Justinza Segarra. Cacma Ríos. Calcina Manqui. Calla Vilca. Calcín Mamani. Carita Quispe. Carita Quispe. Carita Surco. Cayo Berríos. Presente, ingeniera. Carita Ok. Quispe. Carita Quispe. Carita Quispe, promedio 10. Sí, yo, ingeniera. Carita Quispe, Percy, Carita promedio Quispe, 10. ingeniera. Carita Quispe, Percy, promedio 10. Carita Surco. Carita Surco. Carita Surco, promedio 8. Cayo Berríos. Cayo Berríos. Zancapa Ceballos. Cancapa Ceballos, presente, ingeniera. Zancapa Ceballos, promedio 11. Cari Cari. Cari Cari. Juarite Mamani. Carita, ingeniera. Juarite Mamani, promedio 11. Chura Moscairo. Presente, ingeniera. Chura Moscairo, promedio 8. No tienes nota de trabajo. No hay nota de trabajo. Presente, ingeniera. Qué raro. ¿Con qué grupo has estado? Al final ya, termino de dictar y me dices. Ya. Chura Rodríguez. Presente, ingeniera. Chura Rodríguez, promedio 14. Colque Ruelas. Presente, ingeniera. Colque Ruelas, promedio 10. Colque Ruelas, promedio 10. Condori Choque. Presente, ingeniera. Condori Choque, promedio 12. Condori. Presente, ingeniera. Condori. Condori, promedio 10. Condori Quispe. Presente, ingeniera. Condori Quispe, promedio 9. Coragua Turpo. Presente, ingeniera. Coragua Turpo, promedio 9. Uno Montalvo. Vianderas Puma. Presente, Díaz ingeniera. Chambi. Vianderas, promedio 11. Vianderas, promedio 11. Díaz Chambi. Buenas noches, ingeniera. Presente. Díaz Chambi, promedio 9. García Pasa. García Paz, ingeniera. García Pasa, promedio 12. González Velázquez. Presente, ingeniero. González Velázquez, promedio 9. Gutiérrez Álvarez. Presente, ingeniero Gutiérrez Álvarez. Gutiérrez Álvarez, promedio 9. Gutiérrez Pilca. Gutiérrez Yucra.
Presente, ingeniera. Gutiérrez Yucra, promedio 13. Y la saca Martínez. Huancoyo Mamani. Huancoyo. Guayapuma García. Guayapuma García. Las Salinas Parillo. León Ticona. Ingeniera. León Ticona, promedio 8. Ludeña Zacachipana. Presente, ingeniera. Ludeña Zacachipana, promedio 8. Luque Ramos. Luque Ramos, presente, ingeniera. Luque Ramos, promedio 14. Mamani Aruire, Presente, ingeniera. promedio 7. Mamani Benavente. Mamani Benavente. Mamani Canaza. Mamani Canaza, promedio 12. Mamani Calla. Mamani Condori. Mamani Condori presente, ingeniero. Mamani Condori, promedio 11. Mamani Monroy. Mamani Monroy. Mamani Pari. Maita Roque. Presente, ingeniera. Maita Roque, promedio 9. Mengoa Rojas. Moya Vargas. Presente, ingeniera. Moya Vargas, promedio 9. Palomino Quinto. Ari López. Villa Peralta. Quiroga González. Ispecari. Presente, ingeniera Xpecari. Ispecari, promedio 10, no tiene nota de trabajo. Quispe. Quispe Tiznado. Presente, ingeniera. Quispe Tiznado, promedio 11. Quispe Vilca. Presente, ingeniera. Quispe Vilca, promedio 12. Rivera Zapana. Suazaca. Ingeniera. Suazaca, promedio 12. Sumi Mamani. Presente, ingeniera. Sumi Mamani, promedio 8. Tapia Agustinza. Tapia Agustinza. Tapia Caballero. Presente, ingeniera. Tapia Caballero, promedio 10. Vilca Chávez. Vilca Quinto. Aceituno Umpiri. Ingeniera. Aceituno, promedio 9. Parisaila. Presente, ingeniero. Parisaila, promedio 9. Ok, me decía quién que no tenía trabajo. Chura Moscairo. Chura Moscairo, ¿en qué grupo estás? Presente, ingeniera Chura Mosqueo, grupo 1. Primer grupo somos y primero también hemos presentado a ella, ingeniero. Grupo 1. Un segundo. A ver, ¿me pueden reenviar su trabajo ahorita por medio del delegado? Reenvíeme su trabajo a ver ahorita. Ingeniera. Ingeniera, ¿cómo montar? Disculpe. Disculpe. No se ha copiado bien, se ha cruzado dos sonidos. Por favor, repitan. ¿Cómo montar, ingeniera? No he escuchado.
Juno Montalvo. Juno Montalvo, promedio 11. Ingeniera Gutiérrez Vilca. Gutiérrez Vilca. Promedio 13. Gutiérrez Vilca, promedio 13. Ingeniera, buenas noches, disculpe. Rivera Zapana, ingeniera, por favor. Rivera Zapana. Rivera Zapana, promedio 10. Ingeniera, buenas noches. Quispe Karin, no llegué a escuchar bien mi promedio, ingeniera. Ingeniera, por favor. Sí. A ver, un ratito. ¿Quispe qué? Quispe Karin, ingeniera, por favor. ¿Cari? Ingeniera, Quispe Karin. Quispe Cari, promedio 8. No tiene nota de trabajo. ¿Con qué grupo ha estado o no ha presentado trabajo? No, sí hemos presentado trabajo, ingeniera. ¿Con qué grupo? Con el grupo de Rivera Zapana, ahorita lo voy a preguntar. Envíenme ahorita su trabajo, reenvíenme. Porque no lo tengo. No está apuntado ahí. ¿Alguien más? En el chat están escribiendo, ingeniera. Estoy con la pantalla en otro lado. A ver. Ingeniera, disculpe,